Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam Menchunchon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Wiji Kim de la iglesia Hammam Menchunchon. Desde pequeña recibí muchas heridas psicológicas de parte de mi madre. Viví una vida llena de culpa y odio, pero después de haberme encontrado con Jesús, pude perdonar a mi madre y ahora llevo una vida asombrosa. Quisiera compartirles cómo la gracia de Dios hizo posible esto. La mayoría de las personas cuando escuchan la palabra mamá piensan en lindos recuerdos, pero yo no tengo buenos recuerdos de mi madre. Mi madre estaba muy entusiasmada con nuestra educación. Es por eso que nos mandó a 6 o 7 academias hasta el segundo grado y a su vez me hizo estudiar todo tipo de diferentes materiales y leer todo tipo de libros. Las clases de la academia terminan a las 10 de la noche, y por más que volvía agotada a casa, mi mamá me obligaba a leer libros hasta la medianoche. A pesar de que estaba cansada, no podía dormir hasta recibir el permiso de mi madre. Mi mamá siempre estuvo llena de una ira incomprensible y parecía una bomba que iba a estallar en cualquier momento. Hay un día en que no podré olvidar. Fue cuando estaba en segundo grado de la primaria. Estaba en mi habitación y mi madre salió fuera por un tiempo. Luego regresó con un libro. Era un libro de ejercicios para estudiantes de sexto grado. Por dentro pensé, no puede ser posible, pero mi mamá abrió la sección de matemáticas y me dijo que resolviera los problemas, y salió del cuarto. Estando en mi habitación quedé espantada porque sabía que si no resolvía esos problemas, iba a ser castigada. Traté de resolver los problemas durante 1 hora, pero no pude. Cuando mi mamá regresó a mi habitación después de 1 hora, me reprendió porque no había resuelto ni un solo problema. Como mi mamá me había golpeado por no responder los problemas matemáticos, me pregunté, ¿será realmente ella mi madre? En mi recuerdo, mi mamá era muy egocéntrica. Mi papá trabajaba en la construcción, por eso su ropa siempre estaba sucia y rasgada. Básicamente, la vestimenta de mi papá consistía en remeras sucias, jeans rotos y zapatillas embarradas. Pero aún así, mi mamá no le compraba ropa nueva. De lo contrario, ella se compraba todo tipo de maquillajes y accesorios para verse mejor. En esos tiempos, irse de viaje en avión no era común, pero mi mamá se iba seguido a la isla Jeju en avión. Y por más que no estaba ganando dinero en ese momento, gastó mucho dinero solo para ella misma. Aún siendo pequeña, a mis ojos la veía como una persona malvada. Un día estaba en casa con mi madre y ella empacó sus cosas en una maleta grande y se fue de casa. Pensé, ¿a dónde se irá? Mientras la observaba salir. Luego me di cuenta que mis padres se habían divorciado. Mi madre se llevó todas las propiedades de mi padre después del divorcio y nuestra familia sufrió dificultades económicas y dolores psicológicos. Así nuestra familia se volvió pobre y el estado de ánimo en casa era muy deprimente. Mi papá volvía a casa muy tarde borracho y los días que se encontraba a casa, su cuarto estaba lleno de cigarrillos. Hasta me dijo que había pensado en suicidarse. Muchas veces me quedaba a solas en casa con mi hermana gemela. En esos momentos me ponía a llorar pensando en todo lo que pasaba. No podía adaptarme bien en el colegio por todas estas circunstancias. Es por eso que me volví solitaria. Naturalmente me distancié de mis amigas porque no me reía ni hablaba. Odiaba hacer cualquier cosa que mi madre hubiera querido que yo hiciera, así que me negué a estudiar y mis notas empeoraron. Es así que mi vida comenzó a cambiar cada vez más. Y lo único que había quedado en mi corazón era el odio hacia mi madre. Sentí que todas estas cosas estaban sucediendo porque mi madre me había abandonado. Es por eso que mi odio hacia ella fue creciendo. Cuando estaba en quinto grado, mi papá se volvió a casar. No se casó por amor, sino era para restaurar la familia. Pero esa mujer gastó todo el dinero de mi padre en 2 meses y terminó la relación después de una gran pelea. Un día, ella estaba discutiendo con mi papá y entró abruptamente a mi cuarto como si estuviese decidida a matarme. Pero mi papá la detuvo y junto a mi hermana nos escapamos del cuarto y fuimos para la casa de mis abuelos. Incluso en ese momento estaba llena de resentimiento hacia mi madre, por lo que pensé, esto no habría sucedido si mi mamá biológica no me hubiera abandonado. Y cuando estaba en sexto grado, mi padre volvió a casarse. Mi tercera madre era muy buena conmigo y muy diferente a las demás madres que había tenido. Más tarde me enteré que ella iba a la iglesia. Yo desconfiaba tanto de las personas que no me fue fácil abrir mi corazón a ser mi tercera madre. Pero aún así, empecé a ir a la iglesia con ella.
Iba todas las semanas a la iglesia, pero el odio hacia mi madre biológica seguía igual. Cuando estaba en la secundaria, mi madre biológica apareció en el colegio después de haber desaparecido por 5 años. Le pregunté, ¿por qué estás aquí? Y ella me gritó, ¿es esto lo que me dices después de no verme durante tanto tiempo? Después se dio vuelta y se fue. Yo pensé que mi mamá me iba a decir, lo siento, ¿puedes perdonarme? Pero me enojé aún más y la maldije al ver cuán descarada era ella. Mi desconfianza hacia las personas penetró hasta el fondo de mi corazón. Pensé, si mi propia madre me abandonó, las demás personas también podrían hacerlo. Yo nunca usé frases como somos cercanos o me gusta esa persona. Tampoco entendía cuando las demás personas usaban estos tipos de frases. Por mi frío corazón, muchas personas salieron heridas. No solo eso, era tanto mi odio hacia las personas que trataba a todas las personas como insectos. Todas las personas me parecían extremadamente egoístas. Mientras seguía pensando de esta manera, me resigné a todo. La mejor palabra para describirme en ese momento sería yeso, porque no tenía expresión alguna. Muchas personas le habían dicho varias veces a mi hermana que era difícil hablar conmigo, porque cada vez que trataban de hablarme, solo respondía sí, bueno o está bien. Mi papá me dijo que era muy seca y me llamó descortés. Y mi maestra del último año de la secundaria le dijo a mi hermana, Eugie es muy pesimista, necesita ir a un psiquiatra. Todos los días tenía el pensamiento de querer morir. Cuando estaba en el primer año de la universidad, abrí mis ojos en la mañana y pensé, ¿por qué debo vivir? Simplemente debo morir. Es así que un día tomé todas las pastillas que había en mi casa y me las tragué. Pero en ese momento me vino un pensamiento. ¿Esta es la única manera? ¿Qué es lo que estoy haciendo? En ese momento se me pasó por la cabeza una escena de mi vida. Mi recuerdo estaba tan fresco que sentía que podía ver con mis propios ojos. Era una escena que había visto en la iglesia Hammam cuando había ido con mi tercera madre en el invierno de 6º grado. No era el paisaje de la iglesia lo que me parecía hermoso, sino las caras de los miembros. La sonrisa de sus rostros los hacía ver realmente felices y brillantes. Entonces expulsé todas las pastillas y empecé a orar desesperadamente en ese lugar. Clamé a Dios pidiéndole que quería vivir por lo menos una vez en mi vida feliz, como aquellos miembros de la iglesia. Le rogué para que me salvara. Después de orar de esa manera, empecé a ir a los retiros espirituales de la iglesia con la esperanza de poder recibir algo. Había tomado una decisión. Si no había cambios en mi vida esta vez, era porque Dios tampoco podría sacarme de este pozo. Por eso decidí terminar con mi vida sin remordimientos. Me senté en la iglesia y oré. Señor, si tú no me salvas, prefiero morir. Necesito que me salves. Pero si no me salvas, no tendré otra opción. Oré de esta manera descarada. Luego del culto, hablé con una profesora de la iglesia que estaba a cargo de mí, y me habló sobre la resurrección de Jesús. Ella me dijo que Jesús, al resucitar, volvió en un cuerpo especial diferente al nuestro. La profesora me estaba explicando sobre el cuerpo resucitado de Jesús y que por medio de su cuerpo podíamos saber qué tipo de cuerpo tendríamos en el cielo. En ese momento, pude imaginarme el reino de los cielos en mi cabeza y no podía dejar de pensar en el cuerpo resucitado de Jesús, aún habiendo regresado a casa. Estando en casa, me puse a pensar sobre la resurrección de Jesús, cuando de repente me di cuenta de esto. Momento. ¿Qué? ¿Esto realmente pasó? Estaba en completo estado de shock. Jesús volvió a la vida con un cuerpo extraordinario que derrumbó todos los conceptos existentes en este mundo. En el momento que me di cuenta que esto fue un suceso real, mis ojos se abrieron ante Jesús resucitado, al igual que los discípulos. Y todas las fortalezas que fueron creadas por este mundo se derrumbaron, porque vi con mis propios ojos algo que no existe en este mundo. Las personas se habían vuelto locos porque habían visto un modelo del reino de los cielos. Jesús es Dios. Él realmente existe. No podía cerrar mi boca.
Mientras seguía emocionada por la existencia de Dios, Él continuamente me hacía recordar la palabra arrepentimiento. Pero yo no podía entender el pecado del que la Biblia hablaba, ni siquiera lo que yo había hecho mal. Aún así, el Espíritu Santo me hizo entender cuál era el pecado básico. Nunca pensé que yo iba a ser como mi madre biológica, pero tal como mi madre me había abandonado, yo nunca miré a Jesús y le di la espalda cuando Él había renunciado a su gloria para morir en la cruz y resucitar para salvarme. Yo solo quise escuchar lo que quería, y cuando no quería escuchar, no lo hacía. En especial, no quería escuchar sobre perdonar a mi madre y a los enemigos. Es así que ignoré todas esas cosas y fingí nunca haberlas escuchado. La verdad detrás de esta acción era, en mi corazón, yo era el rey y quería hacer lo que yo quería. Yo, quien fui un ser creado por el Creador, estaba viviendo como dueño frente a Él. Jesús había muerto y resucitado para ser mi Señor, pero yo no podía creer en Jesús y no había perdonado a mi mamá porque no quería. Jesús había dicho que Él era mi Señor, que me daría vida y estaría eternamente conmigo solo si yo abría mi corazón hacia Él. Pero yo no había pensado en buscar a Jesús y había cerrado mi corazón hacia Él por mis heridas y porque mis pensamientos eran más grandes que Él. Solo podía arrepentirme frente a Dios porque me había dado a su único hijo, y le dije: me arrepiento por no haber creído en Jesús, y ahora creo que Jesús es el Señor de mi corazón. Perdóname por no haber creído en ti y haberte lastimado durante todo este tiempo. Luego de haberme encontrado con Jesús, tuve la esperanza en el reino eterno de los cielos en mi corazón. La esperanza en su reino había quitado todas las heridas, odio y culpa que había en mi corazón. Una cosa que me di cuenta es que podía estar realmente feliz sin importar las circunstancias. Sorprendentemente, a pesar de que mi mamá no me había pedido perdón y la situación seguía igual, mi corazón se convirtió en el cielo. Estaba realmente feliz. No importaba que mi mamá me haya abandonado. No importaba si las personas me lastimaban. La palabra de Dios dice: nunca podrán decir aquí está o está por allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Era tal como dice la palabra. Yo estaba en medio de una realidad miserable, pero después de haber creído en Jesús, el cielo estaba en todos lados. Y la forma de resolver mis problemas era mucho más simple de lo que había pensado. Era Jesús resucitado. Era solo creer en Jesús como Señor. Ya no me aferré a mis problemas y solo pude aferrarme a las palabras de mi Señor. Yo siempre había pensado que era la víctima y mi madre la agresora. Pero después me di cuenta de que mi madre y yo habíamos vivido días difíciles porque no creíamos en Jesús como Señor. Después de darme cuenta de esto, oré por mi mamá. Señor, haz que mi madre crea en Jesús. Por favor, permite que mi madre sea feliz. Seguí orando de esta manera. Pero este corazón de oración no terminó solo en orar por mi madre. Cuando cerraba los ojos para orar, pensaba en todas las personas en este mundo que estaban pasando por un mal tiempo porque no creían en Jesús. Pude ver esto por medio del corazón de Dios y es así que oré para que Dios pudiese salvar a toda la nación. Yo solía intentar suicidarme porque no podía controlar mis sentimientos, pero Dios derramó su amor en mi corazón para orar por las demás personas. Después de eso, mi corazón se inundó de pasión. No podía estar sentada. Mi corazón estaba temblando porque la resurrección y el cielo eran reales. Un día, mientras caminaba por la calle, recogí una hoja que cayó del árbol y pensé: Dios hizo esto, y cuidadosamente lo guardé en mi bolsillo. Y cuando una gota de lluvia caía a mi mano, pensaba que esto lo estaba permitiendo el Dios que ahora vive. Estaba maravillada de la existencia de Dios. Toda la creación me parecía hermosa. Cuando veía que el reloj seguía corriendo, pensaba: se acerca el día que voy a conocer al Dios Todopoderoso en el cielo. Es por eso que gritaba de alegría cada vez que la aguja apuntaba a las 12. No podía estar quieta sin estar expresando mi gozo y mi asombro de haberme encontrado con Jesús, porque Él era mi Señor. Era la primera vez que agradecía a mi madre por haberme dado a luz.
Anteriormente no tenía ningún tipo de emoción, pero ahora me convertí en una persona llena de gozo por el Señor. Una vez una amiga me preguntó, ¿por qué estás tan feliz? Y le respondí, por Jesús. Y me llené aún más de gozo al pensar en cuán feliz habrá puesto al escuchar mi confesión de amor. Antes, no importando cuán buenas eran las personas conmigo, yo nunca usaba la frase somos cercanos o me gusta esa persona. Pero como mis problemas fueron resueltos por medio del Evangelio, comencé a preocuparme por las personas que están en mi alrededor y lo acepto tal como son. Ahora digo regularmente somos cercanos o me gusta esa persona. Dios respondió a su oración a una persona como yo. Ahora soy realmente libre. Vivo una vida alegre sin importar las circunstancias, con decir simplemente amén a la palabra de Dios. Esto es porque Jesús es Señor, quien demostró que es Dios por medio de la prueba irrefutable de la resurrección. Ahora me levanto rápido sin importar las circunstancias. El secreto es el Señor de la resurrección, el ancla más segura. Nunca me voy a olvidar de la gracia de Dios, quien me consoló y me restauró con todas las cosas eternas en Jesús, cuando yo quería suicidarme porque culpaba a mi madre y desconfiaba de las personas. Doy toda la gloria a mi Señor, quien resucitó para demostrarme que Él es mi Señor y mi Dios. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.